Estamos acá para hablar sobre el libro que escribieron Diego y María Ángeles. Es más que una biografía artística y de vida de Manuel Antín. Este libro es una verdadera enciclopedia histórica del cine y de la cultura de los años 60, con todo lo que esto significa en cuanto a ruptura creativa, en cuanto a censura, a posibilidades de hacer o no hacer arte. Es una enciclopedia, pero contada en tono de charla íntima. Esto es muy difícil de hacer. El libro tiene una continuidad de conversaciones con Manuel y con otros protagonistas de la época, con quienes están aquí presentes también, con técnicos, con actores, con actrices, y se va deslizando la narración de la vida de Antín y de la producción de esos años de una manera con tanta naturalidad que uno pasa de la charla íntima, que como decía Javier, se contaban verdades, exageraciones, mentiras, no se puede hacer cine sin las mentiras, a los datos biográficos, a las características de quienes hacían, a los técnicos, a los productores, a la manera de financiar las películas. La verdad es una enciclopedia contada en tono de charla íntima, que es una delicia, es un libro exquisito. Ustedes podrán decir que yo digo esto porque quiero vender el libro, cosa que es cierto, pero lo digo como lector. Lo digo como lector del libro y como persona apasionada por el cine y por la historia del cine. Y también lo conocí a Manuel. Yo lo traté bastante a Manuel en la Universidad del Cine. Manuel era una persona exquisita. Manuel era una persona fina, elegante, amable, con sentido del humor. A mí me producía estar con él una gran admiración. Y la verdad que hoy también acá estoy con un montón de personalidades que he admirado durante toda la vida, digamos, personas, actores, actrices, además de Marcela y de Fernanda, está Víctor Laplace, está Oscar Barnefín, está Cado Coster, está Chique González. Acá también hay muchas personas muy valiosas a las cuales nosotros tenemos que aplaudir a rabiar. Así que, bueno, gracias por permitirme. Gracias, Diego, gracias, María Ángeles. Los felicito por el libro y les agradezco que hayan pensado en Eudeva como editorial. No tiene desperdicio. Quisiera darle brevemente, porque pienso que podemos hacer una conversación con tantos protagonistas, quisiera darle brevemente la palabra primero a Fernanda, después a Marcela, después a los autores y después quien quiera decir algo, comentar, preguntar del público, va a ser muy bien recibido y aprovechado por todos nosotros. Las películas que rodó Manuel en blanco y negro, la primera mitad de su obra, que era la que él recordaba con más cariño, del resto prefería no hablar, están protagonizadas por actrices que fueron el rostro y el alma de muchas de sus películas de aquella generación del 60. Para hablar del 60 hay que hablar del 50 y del 70, por lo tanto vamos a hablar de 30 años del cine argentino. De nuestras invitadas, la primera a rodar con Manuel Antín fue Fernanda Mistral. Manuel la convoca para su segunda película basada en su propia novela, Los Venerables Todos. Allí coincidió con Lautaro Murúa, nada menos, que era además también director de esa generación, y con Walter Vidarte. Ambos protagonizaron de varias películas del periodo. Fernanda y Walter viajaron junto a Manuel, ¿no?, y a Ponchi, la esposa de Manuel, la escenógrafa Ponchi Morpurgo, a Cannes, y de ahí alquilaron un coche y recorrieron la Riviera Francesa hasta llegar a una pequeña ciudad del norte de Italia, Sestri Levante, que tenía una muestra de cine latinoamericano no competitiva. En el Hotel Martínez se encontraron Antín y Cortázar para escribir el borrador de la película Circe, que fue su tercer rodaje. Fernanda recuerda muy bien ese viaje. Y también que Cortázar le regaló una corbata para su novio de entonces. A esa anécdota también. Se presenta la película de Los Venerables Todos, que yo creo que es la más Manuel, donde no se fusiona tanto con Cortázar, que se fusionaba mucho, pero es su literatura. Y la experiencia que se tiene con Manuel, que yo la tuve en comparación, porque filmé en ese mismo año una película con Juan Antonio Bardem y también con Antín, dos opuestos absolutos. Un director realista, como era
como era Bardem, donde trabajamos desde la actuación, y otro que éramos la literatura de un autor. Los personajes eran la letra. No había emociones, no había maneras de decir. Había una idea de Manuel que quería traslucirla y verla en imagen en su literatura. Y los actores, debo decir, que nos sentíamos muy desconcertados. No entendíamos nada. No sabíamos cómo explicar lo que hacíamos, porque él nos decía sin tonos, sin emociones. Solamente 2 pasos aquí, te detienes y suspiras. Y era tal cualmente lo que Manuel quería de esa imagen. Todo lo contrario que pasaba con Bardem, donde ensayábamos todos los días como actrices para dar a la tarde la filmación de las emociones. Era totalmente puesto, por lo cual para nosotros los actores era una experiencia única, por lo menos para mí. Esta película, hecha de esa manera, que yo la valoré mucho más ahora que la veo que en ese momento, porque en ese momento sentía que no hacía nada, que era la pluma de un director, que la actriz estaba al servicio de eso. Ahora lo valoré cuando le reencontré y me pareció tan valiente y tan valioso que él haya impuesto su estilo, su escritura, su luz con el genio de Aronofsky y que haya hecho el resultado de lo que se ve, me parece realmente extraordinario. Así que mi valor como actriz es ahora mucho más que cuando la hice en el año 1962. Después viene la posibilidad de estar en Cannes. Era una gloria, no era la película, yo quería estar en Cannes, de cualquier manera, con Ponchi, con Vidarte, iba a conocer, a los 27 años, iba a conocer París. Además, en París, justamente nos encontramos con un director muy valioso que está en la sala, que se llama Oscar Barney Finn. Bueno, eso vino en el festival. El festival, claro, era una chica de Buenos Aires, porteña, que se encontraba en el mundo de Bette Davis, de Hitchcock, de El Gato Pardo, Alain Delon, La Cardinale, es decir, estábamos en ese mundo. Y ahí, precisamente en ese festival, como lo relató él, nos encontramos con Aurora Bernardes y Julio Cortázar. Y ahí empieza la amistad en ese momento. Y ahí nos vamos a Sestri Levante y ahí viene la historia famosa de la corbata. Ellos es cierto que estaban preparando el libro de Circe, donde en ese momento yo estaba incluida. Después las cosas cambiaron y no estuve incluida más. Estuvo incluida para Graciela Borges, ella. Y cuento la historia de la corbata porque yo me había olvidado de comprarle una corbata en ese momento a mi pareja. Ellos nos estaban despidiendo en el aeropuerto y yo digo, ay, me esperan que voy al duty free a comprar una corbata. Y Julio me dice, toma, llévale la mía. Se saca la corbata y le regala la corbata a mi pareja, que en ese momento era Paul Rouget, que fue una gloria tener una corbata de Julio. Para mí Manuel es un misterio, ha sido un misterio, pero sí ha sido un devoto del cine, porque cuando él se hizo director de cine fue con otras cosas, con Dos Segundos Sombra, con otro tipo de literatura fílmica, pero cuando en el 60 él era un escritor en imagen. Es un hallazgo el título. María Ángeles y Diego encontraron un título difícil de mejorar. Y Marcela, así como Fernanda fue la primera musa que filmó con Antin,
Fernanda, Marcela López Rey. No, ella sí. La primera fue María Rosa Gallo, Perdón. con la cifra impar. La última fue Marcela De López María Rey, Rosa Gallo. Ah, sí, sí. con Castigo al Traidor. El texto no era nada de Julio Cortázar, lo lamento. Era de Roa Bastos. Claro, de Roa Bastos, y era una novela de él. Y era inquietante como él la cuenta, como dice Fernanda. Manuel tenía un concepto del cine en el que yo creo, el cine es imagen. Lo dijo Fellini, lo hizo Manuel después, que es la imagen, esa cosa de no muchas palabras, no, ¿me están oyendo? Me parece que alejé el micrófono. No muchas palabras, unas imágenes muy potentes y un relato que te invita a que tu cabeza vuele. Porque él contaba, y esto quiero decir, que su película, esta que hice yo, el tiempo es relativo. O sea, empieza la película, está el presente se supone, ¿no? Sergio Reñán y yo caminando creo que por ahí una plaza, bla, bla, bla. Plaza Lezama. Y después salta al pasado, y esto es interesante porque no había explicación ni transición, como nos pasa en la cabeza. En este momento yo estoy acá, pero quizá de golpe se me cruza una imagen de hace 40 años, o no sé, a la mayoría le pasa. Y él encontró esa fórmula para contarla, al grado que cuando esta película, Castigo al Traidor, se exhibía en los barrios, los proyectoristas, que el cine en ese momento era celuloide y venía en una especie de bandejas de lata, varias pizzas le llamaban ellos, el que iba con la moto llevándolas, el tipo tenía que poner 1, 2, 3, 4, pongámosle, ¿no? Pero acá se equivocaba y el tipo un día se equivocó y en vez del 1 pasó al 3. Y a Manuel le encantó porque él lo contaba como una hazaña del proyectorista, de que hizo ese salto en el tiempo, de que no importa, la película era lo mismo, antes, para adelante, para atrás, para todos lados, el cine es el cine. Yo estoy muy feliz de haber trabajado con Manuel Antín, porque él además, como vos dijiste muy bien, era un caballero. Él era un dandy, era un señor regio, con un gran sentido del humor, y les diría una ironía bastante brava a veces, pero a mí me encantaba. Era como una especie de papá ideal. Yo era muy jovencita en ese momento y me parecía un amoroso. Él representó en la Nouvelle Vague argentina, formó parte de ese movimiento, que tengo la fortuna de participar. Y es verdad, como decía Fernanda también, no querían que fuéramos muy expresivos. Nada de levantar la ceja, tipo, no voy a nombrar a nadie para quemarlo, ni estar toda maquillada y todo ese rollo, nada, nada. Aronofsky a mí venía con el dedo y me sacaba el rímel en los jóvenes viejos, porque él decía, nada de maquillaje, cara lavada. La mayoría de nosotras trabajamos a cara lavada, con una cámara que se metía en tu alma, porque es la verdad. Y yo, muy orgullosa a esta altura de mi vida, con más de 80 años, les digo que estoy feliz de haber participado en ese cine. Bueno, empiezo yo decir que agradezco la presencia de tanta gente querida acá que han venido de distintos momentos de nuestras vidas, digamos. María Ángeles, aunque es española, vivió acá 20 y pico años de su infancia y adolescencia, pero sobre todo la presencia de estas dos glorias, o sea, yo no puedo creer, o sea, esto es porque somos argentinos y estamos como acostumbrados, ¿no?, a la cercanía. Pero si ahora estuviéramos en Cannes, esto sería como estar con, no sé, ¿quién puedo decir? Con Mónica Vitti y Claudia Cardinale. Claro, porque son nuestras... Mónica sería ella y yo Claudia Cardinale. Pido ese personaje. No, y la verdad es que este libro empezó siendo conversaciones. A mí, yo soy muy charlatana en el buen sentido de la palabra, bueno, en el malo también. Y claro, y empecé a charlar primero con Manuel, después se lo presenté a María Ángeles, que es una editora y gran estudiosa de la obra de Cortázar, y le dije, tenés que conocerlo a Manuel, que trabajó con Cortázar, fueron amigos, escribieron cartas. Y de esas conversaciones empezó a surgir este libro, pero claro, como Manuel, de algunas cosas se hacía el que no se acordaba, de otras probablemente no se acordaba en serio, pero muchos decían, no sé, no me acuerdo, cuando no quería tocar algún tema. Entonces dijimos, no podemos dejar tantas lagunas, parte de nuestra obsesión, entonces dijimos, pero vamos a hablar con las personas que trabajaron con él, con Ricardo Aronofsky y con actores y actrices, y eso nos abrió un mundo nuevo, porque claro,
cuando uno habla con otra persona que estuvo en el mismo proyecto, de pronto te cuentan otra película, digamos, ¿no? Entonces era muy bien. El único punto de coincidencia de todas las personas que conversamos eran que todos estaban encantados de haber trabajado con Manuel. Todos decían que era un tipo muy amable en una época, y creo que esto me van a corregir ustedes que estaban ahí, era un rasgo común a varios de los directores jóvenes que después la crítica llamó la generación del 60. Ellos nunca se sintieron parte de un grupo, esto Manuel insistía mucho en esto, pero en varios comentarios decían que los directores de la generación anterior, grandes nombres también, Lucas de Mare, Sofici, bueno, Viñolo y Barreto, etc., eran muy buenos narradores, muy potentes, pero también era gente que en el rodaje, ¿no?, había una cosa un poco militar. Y esta nueva generación trae otro tono. ¿Es así? No comparto. No, contame, Para me encanta nada, esto. no comparto con Sofici. Trabajar con Sofici era una delicia. Era un hombre paternal, de una calidez enorme. Yo con De Mare no trabajé, pero trabajé con ellos y la verdad que no es así. Cada uno en su tiempo hizo, es decir, hacer con Sofici Barrio Gris, con Saulo Benavente como escenógrafo, con gente tan valiosa que todavía uno los tiene en la memoria, porque han sido gente que también han hecho literatura, porque Barrio Gris también viene de una novela. Y de esa época de la que hablas, también hacían novelas y filmaban novelas que eran valiosas. Yo no tuve la experiencia de nadie de maltrato, al contrario, de colaboración, en mi experiencia. ¿Y vos? ¿Vos trabajaste con Lucas? Yo trabajé con Lucas de Mare a fines de los 60, hice una película, Humo de Marihuana. Ya es famoso. Me río porque yo no conocía la marihuana y él tampoco, debo confesar. Y él era, era un mundo, era una película, estaba Renan, estaba Carlos Estrada, un elenco divino. Y él tenía una tropa también, era mucha gente en la filmación, eran equipos muy grandes, y además él no conocía el tema como no lo conocíamos la mayoría, porque la marihuana, les quiero decir que en los años 60 no era muy común. Sí, vino después la onda, pero hacer esa película con alguien que no tenía idea, y yo tampoco la tenía, así que pero él conmigo fue muy amoroso, muy atento, muy gentil, pero era, como dice también un poco Fernanda, eran medios paternales ellos con las actrices, no eran la onda, porque Manuel no era paternal, aunque a mí me hubiera gustado que fuera mi papi, pero no era paternal, era amoroso, un caballero. A Manuel hablo, de Manuel. Y Lucas de Mare era un hombre de la noche también, chicos, tenía mucho cabaret encima, y sí, era bravo él y su hermano, ¿no? Habían estado haciendo cosas, pero fue una muy buena experiencia trabajar con él, ¿no? Él sí venía y quería tal cosa, el tono, la voz, todo como él lo quería. Hablo de Lucas de Mare. Pero ustedes además trabajaron con actores y actrices de la generación anterior a la de ustedes. No, pero hablando de directores como Ayala, como Olivera, Claro. Pero y demás, sí. amorosos. Sí, amorosos. Gente que te podías comunicar, hablabas, qué sé yo creo que depende de ambos, ¿no? Sí. Seguramente debe haber otros criterios, otras experiencias. Yo hablo de la mía y con ellos no he tenido Acá hay un director amoroso. Claro, pero Ay, porque es Oscar. de... Oscar Barney es un director amoroso, un actor amoroso trabajando con él en teatro. Y yo he tenido una gran relación con la gente, con los actores. Nos hemos querido, nos hemos amado, nos hemos abrazado. No hemos tenido decir, ay, este actor a mí personalmente no ha pasado. Sería que no he tenido la suerte de que alguien me quisiera violar. No, eso no. Falta. Hay tiempo, Bueno, hay tiempo. me gustaría saber... Y Sofici era actor también. Claro, Sofici era actor. Me gustaría saber, porque siempre hablamos con Manuel de mujeres, pero no sé qué piensa Víctor de Manuel en su experiencia. Era eso, era una mezcla de un tipo con muchísimo humor y un tipo muy
muy determinante, digamos, ¿no? A mí me encantó trabajar con él. Fue un privilegio. Como Sergio Renán, como qué sé yo, todos los directores con los que trabajé de esa generación, ¿no? Yo tengo 81 años y voy a tener 82, pero ya tomé, porque trabajé con la Guerra Gaucha, no la Guerra Gaucha, pero De Mare, Lucas De Mare, yo había hecho la película con Lucas De Mare. La película no era maravillosa, pero ya había trabajado con esa gente que andaba con los socotrocos de las máquinas llevándolas, y no sé, Pájaro Loco se llamaba, con Luis Andrini. Escuchaba una cosa, pibe, me decía Luis Andrini. Vos fijate ahora cómo vas a ver, vos te vas a correrte un poco de lado porque si no tu sombrero, Luis Andrini, te va a tapar, me decía. Y ya me estaba pasando los yeites de la profesión. Esto es muy interesante porque yo creo que la relación de los actores con los directores, las actrices con los directores, probablemente era diferente a la que Manuel contaba entre directores. Porque él decía que los directores jóvenes no habían sentido que los directores mayores, vamos a decir, les dieran un espacio en la mesa, como que marcaban cierta distancia. Pero probablemente en el trato con los actores y las actrices fuese distinto. Quizás eso explica un poco la diferencia, se me ocurre. Ustedes comprenderán que estando rodeados, como estamos, de personas maravillosas que son el testimonio de la vida productiva y maravillosa de Manuel, yo casi tengo que callarme y dejarlos hablar a ellos. Pero, no obstante, voy primero de todo a agradecer, por supuesto, de nuevo lo que dijo Diego, por supuesto a Eudeva, a Carla Lois, que no la veo por ahí, a todos los amigos que están acá y que están en los agradecimientos, que estáis en los agradecimientos todos y cada uno, Inés Vega, bueno, no puedo nombrar a todos, pero gracias a mi psicoanalista de tantos años, Alba Gasparino, bueno, gracias amigos, gracias futuros lectores, gracias Chiqui, gracias Leo Vinci, bueno, gracias a todo el mundo. Creo que hay que agradecer porque Manuel era agradecido y yo creo que nos enseñó una parte de eso cuando en las entrevistas recurrentes que tuvimos. Gracias a Diego Sabanés, querido Diego. A María Marta Antín y Mario Santos, que están por ahí, que nos dieron todo, su tiempo y su amor también. Y bueno, compartimos la tristeza de la muerte de Manuel hace 2 años, pero bueno, a él yo creo que le habría encantado ver el libro terminado, a pesar de que leyó una primera versión que la tenemos guardadita con sus apuntes, porque era perfeccionista. Entonces, hizo un trabajo de edición, ¿no? Que nos satisfizo mucho porque quería decir que estaba atento. O sea, Manuel estaba atento a todo. Entonces, bueno, primero quería agradecer a Diego haberme hecho el contacto, ¿no? Porque es cierto que yo venía desde la infancia leyendo a Julio Cortázar, pero en un momento de mi vida empecé a trabajar un poquito más seriamente la investigación sobre Cortázar. Y entonces, cómo no llegar a Manuel Antín, gracias a él, que cuando presentó en Madrid su película Mentiras piadosas, basadas en cuentos de Cortázar, yo fui a su proyección y a partir de ahí, luego nos encontramos de verdad cuando Aurora Bernardes vino a Madrid a presentar 3 inéditos de historias de cronopios y de famas, y ella también vio la película, y yo sé porque yo estaba, cuando ella la vio conmigo y otros amigos, Claudio y Raúl, que le encantó. O sea, ella no sé si te lo llegó a decir, pero te lo digo yo ahora en público. Aurora Bernardes, que bueno, los que somos mayores como yo sabemos quién es, pero los jovencitos que están acá no, quizá fue la primera esposa de Julio Cortázar, pero ella era autónoma, digamos, ella tenía vida y personalidad y cultura propia. Ella fue una gran traductora, ella tradujo a Nabokov, tradujo a Camus, tradujo a Sartre, La náusea, por ejemplo, que fue, creo, lo primero que se publicó aquí en Losada. Y bueno, y Aurora fue una verdadera intelectual y una gran amiga de Cortázar, también a pesar del divorcio. Tanto es así que ella fue la albacea de Cortázar y fue la que lo acompañó hasta el último minuto de su vida y fue la que luego, cuando él ya había muerto, rescató toda la obra de Cortázar. ¿Por qué traigo yo a Aurora aquí? Bueno, porque la nombró Fernanda y yo creo, Fernanda, que habrán hecho un tándem maravilloso de que se iban de compras, dice. Yo creo que habrán charlado, ahora te lo voy a preguntar, hasta ni hablar. Bueno, entonces, el vínculo de Antín con Cortázar, y no quiero extenderme,
me hizo ver a Cortázar también de otra manera, porque también entendí lo que había querido ser Cortázar, que primero quiso ser músico, luego quiso ser poeta, pero luego, por suerte, se dedicó a escribir la gran obra que todos podemos seguir disfrutando. Pero Antín, y lo podéis ver en una vitrina que tenemos puesta ahí, gracias a la gentileza de la familia de Manuel, a María Marta y a Mario, él fue poeta primero, escribió 5 libros de poesía, que quizá mucha gente no sepa, están ahí 3 de ellos. Luego hizo teatro, 5 obras de teatro, una de las cuales sí se representó. Hemos descubierto también una inédita y otra publicada en una revista Thalía hace muchísimo. Luego fue productor de publicidad, luego hizo cómics, o sea, el gran iceberg que llamamos nosotros de Manuel Antín, para mí fue un gran descubrimiento vía Cortázar, que es, digamos, últimamente mi vida es como una telaraña donde cada punto de la telaraña tiene alguien que ver con Julio. Y cómo me gusta estar acá con vosotras. Bueno, tú lo conociste, te tengo una envidia que me muero, y tú que conociste a Manuel también tanto, me da una envidia tremenda. Así que paso el micrófono. A mí me encantaría que recordemos a otra persona también muy importante que ustedes conocieron, vinculada también mucho a Manuel, que fue Leopoldo Torre Nilsson, y también a Sergio Renán, porque las dos trabajaron con Sergio y creo que son 2 personas absolutamente ligadas a Manuel y absolutamente ligadas a la década del 60. Yo creo que en el caso de Torre Nilsson, con quien también tuve la fortuna de trabajar, era como el papá de todo este movimiento de los Kuhn, de Manuel, que eran un grupo grande, ¿verdad?, de directores, pero el papi era el papá, ¿no? Digamos, era Torre Nilsson, porque yo creo que él por edad también, y además la actitud que tenía Leopoldo Torre Nilsson, y además a él le gustaba mucho toda esta gente joven. Yo creo que a mí en lo personal me llamó porque ya había hecho Los jóvenes viejos con Kuhn, que era una piba, y Kuhn también era un desconocido, éramos los desconocidos totales hasta que dejamos de serlo, ¿no? Pero es verdad, Torre Nilsson para mí ha sido uno de los mejores directores de América Latina, lejos, ¿sí? Mucho en televisión, fuimos amigos, fuimos cercanamente amigos, y lo recuerdo con mucho, lo admiraba, porque claro, Sergio era un intelectual con mucho respeto en ese momento. Nosotros, o yo particularmente, era una chica, bueno, que salía del conservatorio, era de la televisión, hacía teatro universal y todo lo demás, pero Sergio era Sergio. Sergio tenía digamos, una aureola de gran intelectual, y después siguió sus trabajos como director, no hay ninguna duda que lo ha sido. Así que, pero trabajé mucho en televisión. En televisión trabajamos mucho porque en televisión en aquel momento se hacían adaptaciones de obras. No había tanto. El otro día que le hicieron un homenaje a Migré, yo pude confesar que a mí no me gustaba hacer Migré. Yo quería ser Ibsen, pero no Migré. Lo que pasa que hacía Migré para ganarme la vida y vivir y ser conocida, pero de amar a un autor como Migré, yo no sentía ese sentimiento. Hay gente que lo sentía, pero yo no. Lo valoro porque fue alguien muy útil en la televisión y mandó éxitos e hizo conocer, y fue nuestra herramienta de trabajo hacer televisión, pero no era de los autores que nosotros amábamos. Aquí tenemos a Oscar, que hacía las novelas del 7, que eran todas adaptaciones de novelas famosas, ¿no? Novelas valiosas. Así que, bueno, a Sergio también hacía eso. Es decir, había un grupo de gente que elegíamos, hacíamos mucha televisión, hacíamos Migré, pero cuando nos llamaban del San Martín salíamos corriendo hacia el Ionesco. o El discípulo del diablo de Bernard Shaw, y aquí está mi compañero. Es decir, hay actrices que queríamos hacer personajes. Nosotros no somos personajes, nosotros hacemos personajes. Hay personas que son personajes en sí mismas, pero no es el caso de nosotras. Por lo menos le incluyo también a Marcela. Ya fue aludido Oscar varias veces, así que tiene que decir algo. Nosotros hemos tenido una larga relación con Manuel a partir de
mi admiración por la cifra impar. Es decir, a partir de ahí, hasta que murió, yo creo que pocos días antes hablamos por teléfono. Es decir, siempre, hasta última instancia estábamos en comunicación. Yo tenía gran respeto, gran admiración, y a mí me sedujo mucho la cifra. Lo que pasa es que yo había nacido un poco al cine y al lenguaje cinematográfico con La Casa del Ángel de Torre Nilsson. Eso verdaderamente fue un cambio en el lenguaje importante. Y bueno, seguíamos a Torre Nilsson, que en ese momento todavía estaba, en esos momentos que aparecía todo este nuevo movimiento, él estaba haciendo La mano en la trampa, una de las mejores películas de él. Es decir, donde él siempre dijo que como tenía un guión flojo, o él creía que tenía un guión flojo, se dedicó a una realización perfecta, realmente muy atractiva. Entonces, claro, yo tenía esto y entonces cuando aparece la cifra impar, aparece ese lenguaje y además nosotros, yo digo nosotros porque teníamos un cineclub en Berisso, hicimos una semana del nuevo cine argentino cuando salen todas estas películas y lo llevo a Manuel. Y a Manuel no le gustaba que le dijéramos que era el nuevo cine argentino o el joven cine argentino. Él me dice, yo no soy joven. Y es cierto, Manuel no tenía algunos años más, pero no tantos tampoco. Pero aquella ida a París, aquella cosa tan romántica, es decir, me pareció que era ver plasmado ese París en las imágenes de Manuel era muy atractivo, pero además tenía estos actores maravillosos, tenía una Milagros de la Vega, a una doctora Murúa, qué sé yo. Lo que pasa es que en los 60 también hay una gran transformación en lo que hace a la puesta en escena, a la dirección de los actores. Ahí tiene mucho que ver todo el movimiento teatral de los 60 argentinos, los nuevos autores, porque así como aparecen nuevos directores, aparecen nuevos autores. Todos los nuevos autores, es decir, Sobigliana, Cosa, todos aparecen en ese momento. Y también tiene que ver con la aparición de maestros como Gedi Krila, Gandolfo. Si bien había maestros anteriores, esos fueron los transformadores. Entonces, la sumatoria de una nueva dramaturgia, más nuevas miradas, sacaron nuevos actores y también comenzaron a surgir nuevos directores. Un director que tenía una relación con el actor diferente, que no era solamente la marcación, uno quería ver la vida interna de esos personajes, los sentimientos, y salieron todo lo que vino después. Entonces Manuel, como bien dijo Fernanda, era un hombre con una mirada intelectual. Y hizo todo lo que hizo. Ustedes no lo mencionaron, pero cuando yo estaba haciendo ópera en el Teatro Avenida y Ponchi y Manuel venían siempre, un día me dijo y me sorprendió. Dice, yo hice ópera. ¿Cómo que hiciste ópera? Sí. Yo hice una ópera de Menotti y me la dijo. Yo en este momento no la recuerdo, pero sí lo había hecho. Y sí me había hablado de una obra que, no sé, tengo temor de equivocarme con una obra de Cocteau que se llamaba Los amantes de la Torre Eiffel. Él también hizo algo parecido y bueno, yo todo eso no lo conocía, no conocía al poeta y siguió siendo poeta hasta la última instancia. Era un hombre riguroso porque también no dejaba traslucir todo eso, no lo publicaba, era estas cosas que hace poca gente, es tener rigor con aquello que hacen. Entonces, claro, la amistad con Manuel, la ida, los distintos momentos que todo eso ocurre a partir de eso. Y yo quiero mucho la película Los Venerables Todos. Yo sé que lo de Cannes no fue todo lo que Manuel esperaba, quizás, en cuanto a las reacciones. Pero además, Manuel en ese momento se acercaba mucho a lo que era el Nouveau Roman, la nueva literatura. Es decir, a él le gustaban Marguerite Duras, Nathalie Sarraute. Él tenía buen feeling, lo tuvo en Mar del Plata cuando vino y estuvo con Alain Robert Grillet. Es decir, todo eso forma un mundo personal, intelectual, muy rico, pero que no era lo habitual, lo común. Ni siquiera Torre Nilsson, porque Torre Nilsson
también era un escritor, también era un hombre cercano a la literatura, pero de una manera más expuesta. Digamos, hacían distintos tipos de productos. Y yo creo que Manuel fue fiel a eso en todo lo que hizo. Yo creo que cuando él llega al instituto, mucho de todo eso que él pensaba lo puso ahí. Y luego en la Universidad del Cine. Es decir, fueron etapas muy importantes donde él fue siempre fiel a sí mismo. Quiero decir que no siempre era una persona abordable ni fácil. Él tenía su mundo, tenía sus silencios, sus pausas, su forma de transmitirlo. Entonces uno tenía que de alguna manera conocerlo y adaptarse un poquitito. Nosotros, lo que cuenta Fernanda, a mí tuve la suerte de estar en ese Festival de Cannes, de ir con ellos a Sestri Levante, es decir, de vivir toda esa época, esa búsqueda. Incluso me llevaron hasta Roma y ahí me dejaron. Pero lo viví, es decir, y lamento mucho, porque en lo personal, en lo íntimo, fue alguien que estuvo cerca en cosas muy importantes, en esas cosas que uno tiene que es de festejar sus cumpleaños. Entonces Manuel estaba también cerca. Entonces uno va teniendo con las personas una relación más profunda que no pasa solamente por la cosa profesional. Y esto cuando no están, cuando viene esta ausencia, pero viene esta educación también. Y yo creo que este libro va a ser de mucha utilidad, es decir, porque rescatan algo que yo creo que debe ser siempre rescatado en las personas, que es el rol que han cumplido, pero también marcar, yo creo importante, una época en la cual han vivido y ha vivido largos años. Y en esos años han ocurrido muchas cosas. Pero yo lo recuerdo, Manuel, quizás en no épocas tan esplendorosas, cuando allá lejos y hace tiempo, y de pronto le ocurrían estas cosas que le ocurren a los productores y directores que están a punto de perder todo el patrimonio que uno atesora. Y de pronto esa película, ese momento, esa época, no la olvidaré nunca, porque tuvimos una reunión en ese auditorio del instituto donde estaban directores como Manuel y como Torre Nilsson defendiéndose frente a la censura, queriendo seguir haciendo. Y Manuel, yo creo que ese fue un momento muy, muy difícil, porque al principio Manuel, y además, me llamó para algo que no sé si registraron, que se llamó un ciclo de televisión Los Argentinos. Yo ahí, después del viaje a Europa, cuando volví, él me llamó para hacer eso. Y teníamos dos cameramans, Eddie Calcaño y Mario Sábato. Y yo hacía la investigación. Hice investigación sobre Atrigido, el Coronel Leal, todos personajes que están en ese ciclo, Los Argentinos. Y después a partir de ahí lo seguí tratando. Y Ponchi fue escenógrafa de mi primer puesta en el Teatro 35, después del viaje. Y el suegro, ¿Cómo? y el suegro Mompurgo, Sí. maestro de música mío. Sí, mira qué bien. Queríamos apuntar, bueno, que lo apunte Diego, que es el que se sabe la parte precisa. Yo soy la que divaga. Entonces, Diego quería contar una precisión. Pero yo antes de eso quiero hablar de los afectos. Un breve apunte, porque precisamente yo creo que este es un libro que es un homenaje a la amistad, no solo la de Cortázar y la de Antín, sino la amistad de toda la gente que lo rodeó a él. Y yo también quiero hablar de mi amistad con el resto de las personas que colaboraron con el libro. Y también quiero agradecer a la mamá de Diego que está acá, la paciencia que nos tuvo, y a mis hermanos que han venido, mi hermana y mis sobrinos que han venido desde la Patagonia para estar con todos ustedes, y desde La Plata y desde Buenos Aires mismo. Así que, querida hermana, gracias por estar, que ella vive en el lugar donde se filmó La Invitación. Así que bueno, algo es. Y ahora sí paso el micrófono. No, quería decir a Oscar, que una de nuestras sorpresas fue descubrir que esos juegos temporales, que yo creo que fueron el gran aporte de La Cifra Impar, que fue la película más rompedora de la obra de Manuel, digamos, por ser la primera y por introducir ya lo que comentaba Marcela, ¿no? Que son estos idas y venidas temporales,
flashbacks, escenas partidas con otras intercaladas, ¿no? La ruptura de lo cronológico sumada a diálogos que eran muy literarios y también bastante ambiguos, ¿no? Los personajes hablaban de cosas que no se sabía muy bien a qué se referían, ¿no? Algo que para mí anticipa bastante lo que va a ser la dramaturgia de Harold Pinter, porque Pinter publica después. Pero ya a mediados de los 50, Manuel escribió una obra, se llama La desconocida en el bar, donde ya hay rupturas temporales y diferentes planos de realidad, aún antes de la internalización de la Nouvelle Vague. Y eso demuestra lo que él siempre decía, que él no se había inspirado a priori en la Nouvelle Vague, porque ya tenía esas inquietudes antes. Eso lo hemos podido confirmar en uno de los hallazgos del libro. Otro de los hallazgos tiene que ver con el manuscrito original de Sestri Levante, del guión que iba a ser luego el guión de Circe, que Cortázar se lleva, esa especie de escaleta, imagino yo, que habían hecho juntos, Manuel y él, en el Hotel Martínez, se la lleva a París, ahí escribe todos los diálogos, que eran muy extensos y que tenían un formato teatral, no de guión cinematográfico, y se las manda por carta a Manuel a Buenos Aires, y Manuel toma una parte para armar el guión e incluye un personaje que originalmente no estaba, que es el que interpreta a Beatriz Matar. Que hace Beatriz Matar, por cierto, otra actriz de muchas de las películas de ese periodo, que es el contrapunto del personaje de Delia, que es la protagonista. Y esas variaciones, digamos, pasaron a ser la película Circe, pero el manuscrito original de Cortázar, de 52 páginas de diálogos, estuvo celosamente guardada por Manuel y ha aparecido ahora, recientemente, también gracias a la generosidad de María Marta, y hemos podido leerlo, hacer un análisis comparativo, y eso son revelaciones, ¿no? A mí me gusta mucho la cocina, de cómo llegan a hacerse las películas, ¿no? Ya habíamos hecho con José Miguel Lana India un libro sobre Beatriz Guido, también viendo la evolución de los cuentos a los guiones, y eso es otro de los aportes que hemos logrado darle a este libro y que yo creo que en ese sentido revela mucho de los procesos creativos de Manuel. Yo quería hacer un apunte del origen, digamos, de Manuel volcado a Cortázar, vamos a decir. Él nos contó, bueno, lo podéis ver en el libro, pero lo quiero recuperar porque fue tan emotivo lo que nos contó. Él dice que cuando estaba en el Colegio Nacional Buenos Aires, bueno, un aprendizaje enorme para él, porque ahí él ya empezó a escribir poesía y de hecho en uno de los libros que están ahí, uno de sus profesores le hace el prólogo, o sea, lo avala, lo habilita, lo reconoce, ¿no? Y él sigue escribiendo poesía, pero decía que lo que él quería era ser escritor, ¿no? Por eso lo del título, él lo dijo, yo quería ser escritor. Y como no pude plagiar a Cortázar cuando leyó su cuento Circe o las cartas de mamá o el primer libro que fue Bestiario, editado en el año 51, él dijo, yo quería escribir eso, lo que escribió Cortázar, y como no puedo porque ya está escrito, lo voy a plagiar, pero lo voy a plagiar con imágenes. A mí eso me pareció precioso, ¿no? Entonces él hizo eso en realidad todo el tiempo, como decía. Yo le plagio las palabras y las transformo en imágenes. A mí esa poesía que tenía, esa concepción de Manuel del cine que hacía, era la misma concepción poética que tenía Cortázar para escribir. Porque, bueno, voy a hablar un poquito de Cortázar, ¿no? Si uno lee la obra de Cortázar, siempre está lo que él decía que era una operación musical para él escribir. O sea, Cortázar escribía como si compusiera música o como si interpretara el famoso clarinete que su asistente en París decía, pero el señor toca horrible, decía, ¿no? Porque él quería haber sido músico, pero no lo fue. Bueno, entonces Manuel, esa pulsión, digamos, por la poesía, creo que es la base de lo que mismo que por supuesto comentó Diego, de la metáfora, de la fragmentación de la realidad, de la fragmentación del pensamiento, de esos sonetos que él escribió que eran a veces muy metafóricos y no sabes de qué está hablando también. Encontramos uno que hablaba del barrio, pero después no sabemos bien de qué estaba hablando. Pero bueno, el poeta Manuel, yo lo reivindico y reivindico también al poeta Cortázar y creo que ese vínculo hizo que tuvieran una amistad de tantos años y que pudieran trabajar tan productivamente. Hay una frase muy linda de Cortázar en el libro que está compilada, que es respecto de la literatura, de cómo escribía Manuel. Dice, porque tu literatura es como una danza de arañas.
que me pareció una imagen increíble. ¿Y el cine era una danza de arañas también, el cine de Manuel? Es una pregunta. No sé, había una telaraña ahí, había que ver. Las películas de Manuel hay que verlas muy concentraditos, ¿no es cierto? No es un cine, a ver, empieza, desarrolla y termina. Hay un mundo que a mí me fascina, que es el del inconsciente. O sea, ahí, chiquita, prepárate. A ver si se te mete y te queda dentro una idea de Manuel, en serio. Él hizo un cine muy interesante porque exigía del espectador atención. No era que, bueno, mientras pienso mañana que me voy a ir a comer algo, no. Él había que estar ahí. Y a mí me gusta ese juego que hizo con nuestras mentes, ¿no? Creo que fue muy interesante el cine, que él aportó a este mundo y al mundo, no solo a Argentina, ¿no? Oscar decía que aparecían nuevos directores, nuevos autores, nuevas actrices, y aparecían nuevos espectadores para ese cine. Sí. Las películas de la Nouvelle Vague tuvieron mucho éxito, yo doy fe. Doy fe, ¿cómo? Sí, el público nos amó, y lo digo sin ninguna vanidad. Pero yo también creo que en el mundo pasó que en los años 60 el cine se ocupó de los muy jóvenes. Hasta ese momento no eran protagonistas los jóvenes. Empieza una revolución, y empieza una revolución con las mujeres también, porque era otra manera de pensar, el amor libre, la pastilla que te permitió hacer lo que se te diera la gana. Esas cosas las reflejó el cine de la Nouvelle Vague, donde las mujeres se movían, se deslizaban y eran libres, no eran ¡ay, qué bueno! Con el rígida que de papá, mamá o marido, ¿no? Yo creo que es una revolución muy interesante, de la que me siento muy orgullosa de haber participado. De hecho, cuando Bueno, nosotros yo- propusimos esta idea de hacer un homenaje a ustedes, como y las llamamos musas de las generaciones, porque yo creo que hay una forma de aparecer las mujeres en las películas de esta generación que es completamente diferente a las mujeres actrices de las películas anteriores. Esa es mi opinión personal. Yo disiento en Los Venerables No estamos de acuerdo Todos en nada, Fernando. que hay una actitud totalmente machista dentro de lo que cuenta. Es de ser una mujer absolutamente enjaulada por los hombres. Con los ¿a qué te venerables. referís? ¿En cuál? Los venerables todos. Los Está venerables. rodeada absolutamente Los de venerables. hombres. Hay una literatura que no se desprende de la masculinidad permanente. Yo eso lo he sentido trabajando, eso lo he sentido en imagen y he sentido la esclavitud que tiene esta mujer dentro de ese grupo de hombres. Así que no hablemos tanto de libertad en las mujeres en ese momento porque no la había. Y tampoco en los autores ni en los escritores. Yo no lo conozco a Manuel literariamente, es decir, no lo conozco como Cortázar, porque Cortázar me hizo desear ser la maga. Y Manuel A nunca... toda una generación. Es otra generación. Pero siempre me gustó inventarme como la maga y con Manuel no puedo decir lo mismo. Así que no puedo hacer una comparación del trabajo literario de Manuel porque no lo conozco. Pero sí conozco que ahora acabo de encontrar una versión colombiana de Rayuela, que es una Biblia para mí. Estoy muy feliz y este libro promete mucho. Yo no lo he leído, pero esta noche formará parte de mis sueños. Yo estoy feliz de haber estado aquí. Me costó bastante venir porque estos acontecimientos cada vez pesan más. Pero me gustó de qué se trataba y de quién se trataba. Por eso vine. Antín me guió para que yo estuviera aquí y tú también, porque fuiste el nexo para que yo dijera sí a este acontecimiento de hoy. Así que gracias. Muchísimas gracias.